crea, terrible. Protagoniza Jack Palance, acompañado por Holly Palance. Este rancho, como muchos otros, cría caballos y ganado, pollos, gatos y perros. Pero este rancho también colecciona automóviles clásicos. Este lugar me gusta y les doy la bienvenida. Se ha dicho que existen dos tipos de personas en este mundo, los que adoran los vehículos y los que no. Obviamente yo soy un descarado amante de automóviles. Este sedán Cadillac convencional de 1937 y este Lincoln Continental convertible de 1942 son dos de mis preferidos. Siempre me sorprende saber que existen personas que consideran estas preciosidades como simplemente una forma de trasladarse de un lugar a otro. Algunos críticos pueden ridiculizar las relaciones de los norteamericanos con el automóvil. No hay duda de que no solo las condiciones ha cambiado, sino la forma de vivir y comportarse. Para la mayoría el auto no es una forma de llegar a alguna parte, es una forma de ser importante. Si lo único que quisiéramos fuera transportación, estaríamos detrás de un caballo. Pocos entre nosotros todavía recuerdan los días del caballo y el coche ligero cuando no había automóviles. El siglo pasado no había contaminación de seguro, pero el aire estaba sucio con el punzante residuo de nuestros principales medios de transportación. Cuán rápidamente las cosas cambiaron. Aquellos primeros carruajes sin caballos eran ruidosos, malolientes, artefactos que sacudían los huesos, pero nos agradaban como nada antes. Y la emoción de la velocidad, pues se podía correr a 18 y hasta 20 kilómetros por hora. El automóvil provocó la promulgación de nuevas leyes. Uno requería que en caminos públicos un hombre a pie, agitando una bandera, precediera al automóvil. Algunos granjeros exigieron que cuando un caballo se asustara con un automóvil, el conductor retirara la máquina del camino y la escondiera en la maleza. Un reglamento de un pueblo sobre cruce de caminos indicaba: el automóvil hará alto y el automovilista bajará y hará sonar su bocina varias veces. Si no recibe grito de contestación, entonces procederá a pararse en el cruce y gritar fuertemente en señal de alarma. ¡Hola! ¡Hola! Después de esto, hará sonar una campana y hacerlo tan fuerte hasta estar seguro que podrá ser escuchado. Después, y esta es la mejor parte, el automovilista hará una descarga de arma o alguna otra forma de explosión. Después de lo cual, habiendo observado en todas direcciones, si no hubo gritos de respuesta, podrá proceder con toda precaución. Los tiempos han cambiado, pero algunas de las antiguas leyes aún están vigentes. Y muchas leyes descabelladas nuevas se han agregado a través de los años. En California todavía es ilegal para una dama conducir un automóvil si está usando una bata de caza. En Norman, Oklahoma, no se pueden leer tiras cómicas si se conduce. Está prohibido llevar osos sin jaula en el automóvil en Missouri. Y a nadie se le permite montar camellos en carreteras públicas en Nevada. En Orlando, Florida, existe una cuota. La misma, igual que un auto, si ata su elefante a un parquímetro.
En Birmingham, Alabama, es ilegal conducir con los ojos vendados. Aunque las leyes se modifiquen lentamente, los fabricantes de automóviles ofrecen una variedad tremenda de nuevos y atractivos diseños. Algunas marcas tienen modelos que hablan, reemplazando timbres o zumbadores. Este pequeño aparato de disco de 6 carriles con una grabación magnética cabe dentro del tablero, y la voz es electrónicamente amplificada por las bocinas del automóvil. Por el momento, se trata de un monólogo. La llave está puesta. ¿Será poca gasolina? El freno de mano está puesto. Las luces están encendidas. La puerta izquierda está abierta. Los ingenieros están trabajando en sistemas no solo parlantes, sino que escuchan y obedecen. Después que palabras claves son registradas en una memoria, aunque usted no lo crea, los automóviles algún día acatarán las instrucciones del conductor. Los carruajes sin caballos para el futuro adquieren diferentes formas. Una es oscilante, que parece estar desarrollándose como un vehículo de recreo. Pasa arrasando apenas arriba de la superficie, montado sobre un colchón de aire, sin ruedas, neumáticos, amortiguadores o frenos. ¿Cómo trabaja? El motor impulsa un ventilador que aspira aire y lo mantiene a flote, levantando el vehículo sobre la superficie. La hélice lo impulsa a velocidades hasta de 65 kilómetros por hora. Este es un híbrido radical del automóvil y la motocicleta, que recibe su nombre no solamente por su silueta, sino por su capacidad para inclinarse en las curvas. El de 3 ruedas puede ir de 0 hasta 100 kilómetros en solo 7 segundos. Y sorprendentemente recorre 360 kilómetros con 4 litros de gasolina. El bailador, operado por su inventor John Gower de Toronto, Canadá. Tiene 6 ruedas, es un vehículo para todos los terrenos. Una versión especial utilizó el ejército de Estados Unidos en Vietnam, y el inventor Gower cooperó en el diseño del explorador que los astronautas manejaron en la Luna. Camina por 6 horas con 4 litros de gasolina y alcanza velocidades de 55 kilómetros por hora. Si se revienta un neumático, se puede inflar fácilmente sin necesidad de bomba. Y si el vehículo está estacionado y no se puede salir, bueno. Qué útil es cuando se está en situaciones como esta. Todavía gozamos de estas persecuciones de las películas silenciosas que entusiasmaron a los públicos con las altas velocidades, siempre evitando accidentes. Pero los tiempos han cambiado. Hoy día, Hollywood arruina más de 1000 automóviles cada año. Nos encanta ver la destrucción de autos. No sé por qué. ¿Cuánto tiempo cree que hace que se registró el primer accidente automovilístico? Solo para referencia histórica, Henry Ford construyó su primer auto en 1900. Pero el primer accidente no sucedió en América. Fue aquí, en Francia, y este fue el primer vehículo afectado. Impulsado por vapor, diseñado y construido por Nicolas Cournot, esta tetera sobre ruedas fue sacada al camino para realizar una prueba. Y terminó estrellándose en una barda. Tal vez no llamó la atención ni fue grave, sino que cuando este percance poco notable tuvo lugar,
América todavía era una colonia inglesa y Henry Ford no vendría al mundo hasta 100 años después. El primer accidente automovilístico registrado ocurrió en 1770, hace más de 200 años. Aunque usted no lo crea. Tiempo, ¿qué es el tiempo? Los suizos lo fabrican, los franceses lo acumulan, los italianos lo derrochan. Los norteamericanos dicen que es dinero, los hindúes dicen que no existe. ¿Saben lo que digo? Que es un ladrón. Esta es la película Vencer al Diablo, escrita por John Huston y Truman Capote. Pero por algún motivo en esta lista dejaron fuera a los alemanes, que están tan preocupados con el tiempo como cualquier otro. Aquí en Múnich, el Palacio Municipal está como un monumento al tiempo. Y estas figuras, con sus sonrisas congeladas, han estado contemplando la plaza desde 1908. ¿Por qué estoy aquí? Ya casi es tiempo. Estoy parada en un reloj que es musical, un órgano de campanas. Y precisamente a las 11 de la mañana, cada día, todo esto entra en acción. Y tengo aproximadamente 30 segundos para salir de aquí antes que el tiempo me alcance. Tres campanas dan al órgano musical de Múnich una escala de 4 octavos. Las figuras danzantes celebran la terminación de la gran plaga del siglo XVI. Y tal acontecimiento realizado fue puesto en lo que no solo es un reloj, sino un tributo a la fuerza de los segundos, minutos y horas que determinan nuestra vida. La mayoría de las personas en la sociedad moderna está sujeta a funcionar bajo la implacable presión del tiempo. En la antigüedad no existía el tiempo. Esto es, no existía forma de medir el tiempo, aparte de los ciclos del día y la noche y el cambio de estaciones. Entonces, una persona inteligente observó las sombras moviéndose, aunque proyectadas por objetos estacionarios. De esta observación, el reloj de sombra y el solar evolucionaron. Por siglos el reloj de sol era la pieza normal. Hasta había un reloj de sol de bolsillo para aquellos que tenían todo. El cuadrante siempre funcionaba, pero a veces el sol no. Uno de los primeros aparatos mecánicos para medir el tiempo, desarrollado en China hace más de 1000 años, fue un reloj de agua. Cada vez que el peso del agua movía la rueda, avanzaba una marca y medía una unidad de tiempo. El reloj de cristal se inventó después. Los más elaborados medían medias horas, cuartos y hasta minutos. Este es considerado como el primero conocido con alarma. En Pisa, Italia, fue el sitio donde se desarrolló un aparato pivotado para medir tiempo. Galileo desarrolló el principio del péndulo utilizado en relojes desde entonces. En los años que siguieron, la habilidad tecnológica e imaginación gradualmente modificaron los relojes para convertirlos en tesoros con joyas y trabajos de arte para ornato. El reloj más famoso en el mundo es el Big Ben de Londres. Funcionando exactamente desde 1859, su torre, arriba de las cámaras del Parlamento, ha llegado a simbolizar toda una nación. Esos montones de monedas sobre los enormes péndulos del Big Ben realmente no pertenecen a él.
Es la forma de ajustar los artefactos. Agregando monedas acelera el balanceo y quitándolas lo aminora. Una forma eficaz y económica para ahorrar tiempo. La medición del tiempo ha creado desafíos especiales. Hasta el siglo XVIII, para determinar la velocidad de un barco, los marinos arrojaban por la borda piezas de madera cargadas con peso llamadas registros, atadas a una cuerda larga con nudos a intervalos regulares. Tomando el tiempo con un reloj de arena, el registro recorría 28 segundos. Al contar los nudos que pasaban en ese lapso, los marinos podían determinar la velocidad del barco. El uso de la palabra nudos como unidad de velocidad marítima permanece hasta nuestros días. Los antiguos navegantes podían localizar su posición norte-sur de latitud al observar el sol con un sextante, pero sus posiciones este-oeste de longitud solo podían determinarse conociendo dos cosas: qué hora era donde estaban y qué hora era en el mismo momento en algún lugar de posición establecida. Los péndulos son inservibles en los barcos que se balancean y vibran. No fue sino hasta 1760 que los cronómetros desarrollados por John Harrison permitieron la medición exacta del tiempo en mares tormentosos. Ahora, naciones con flotas tienen los instrumentos para tener control de ese invisible pero visual auxiliar para navegar. Una norma de tiempo aceptada universalmente. Todo lo que se necesitaba era el lugar acordado para conservarla. Y en 1884, a través de un convenio internacional, fue colocada aquí en concreto, aquí mismo. Estoy parada ahora en el grado 0 de longitud, un pie en el hemisferio oriental y el otro en el hemisferio occidental. Y debido a este concepto, los barcos en alta mar siempre saben dónde están. Si saben la hora, saben el lugar. ¿Qué es el tiempo? Los científicos pueden probar y los filósofos pueden considerar la pregunta durante siglos. Mientras, jugamos con el tiempo en innumerables formas. Las máquinas nos permiten deformar el tiempo. A experimentar con los pocos segundos que parecen una eternidad a los corredores, esperando el disparo de salida. El propio corredor puede considerar la carrera como un simple momento fugaz, pero alargando el tiempo, extendiéndolo, se revelan detalles inesperados de su severa prueba. En ningún deporte el tiempo es más decisivo que en el fútbol. De acuerdo a los reglamentos, el juego es precisamente de 60 minutos. ¿Pero qué es una hora de fútbol? Para jugar esos 60 minutos se necesitan 3 horas o más. Si se cronometraran solamente las acciones, eliminando los agrupamientos y las etapas de espera entre jugadas, encontrarán que el promedio de duración de un juego profesional, aunque queden 6 segundos en el reloj al silbatazo final del juez principal, el tiempo es de aproximadamente 12 y medio minutos, aunque usted no lo crea. Los antibióticos, los anestésicos, los rayos X. Pero había una vez cuando aún la mejor medicina era tal vez peor que la falta total de medicamentos. Considerando la curación aplicada por los médicos de la corte al rey Carlos II de Inglaterra en 1685. Un día el rey se desplomó. El primer auxilio consistió en extraerle 1 litro de sangre de su cuerpo y luego, después de conferenciar, los médicos reales repitieron la acción. Por supuesto que el rey se desmayó, pero los doctores tenían un remedio. Primero, le afeitaron la cabeza para que pudieran aplicar productos irritantes en su cráneo. Luego, le proporcionaron un purgante. Enseguida, le hicieron ingerir una variedad de vomitivos. Se le llenaron las fosas nasales con productos para estornudar y para completar la curación, le cubrieron el cuerpo con parches calientes. El buen rey era un paciente tranquilo y toleró todo con estoica resolución, aun cuando sus médicos recurrieron a cubrir las plantas de sus pies con resinas y excremento de aves.
y no se lamentó cuando se le administró una pócima obtenida de hueso humano triturado y perlas de amoníaco desbaratadas. Milagrosamente, el rey sobrevivió a todo esto durante 5 largos días. Luego, el rey Carlos II al fin expiró. Los historiadores indican que la causa del deceso pudo ser una apoplejía. Por otro lado, es bastante posible que el rey simplemente no sobreviviera a la curación real.